Del 2005 al 2013 hubo 1.742 homicidios de mujeres o feminicidios. La diferencia es que los homicidios de mujeres, ustedes lo saben, son mujeres que mueren en otras circunstancias, y los feminicidios víctimas de su pareja o expareja. Muchos emprendedores y trabajadores simplemente no pueden ingresar a la economía formal porque esta supone un costo tan oneroso que resulta impagable para los individuos y los empresarios con bajos ingresos. Hola amigos, bienvenidos al Verificador, al periodismo de datos. Esta semana el Ministerio de la Mujer organizó un almuerzo con los líderes de opinión del país para hacerles conciencia de la necesidad de emitir opiniones a través de los medios de comunicación que disminuyan el lenguaje sexista, que contribuya a eliminar la violencia contra la mujer y la discriminación en contra de las féminas del país. Sin embargo, los datos que ofreció el Ministerio con relación a los feminicidios siguen siendo muy altos, inclusive en lo que va de año, comprobando que lo que dicen los organismos internacionales de que la violencia machista es hoy el problema humanitario más grave del mundo, se comprueba en la República Dominicana. Escuchemos las declaraciones de la ministra de la Mujer. Si nosotros revisamos la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, vamos a comenzar por atrás, la Constitución de la República, la Estrategia Nacional de Desarrollo al 2030, los planes sectoriales, salud, educación, el Plan Nacional de Igualdad y Equidad de Género, por supuesto, pudiéramos decir que en República Dominicana todo lo que se hace dice que va a promover la igualdad y equidad de género, que le vamos a dar igualdad de oportunidades, porque el dicho al hecho hay un gran trecho. Y realmente eso es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo. Del 2005 al 2013 hubo 1.742 homicidios de mujeres o feminicidios. La diferencia es que los homicidios de mujeres, ustedes lo saben, son mujeres que mueren en otras circunstancias, y los feminicidios víctimas de su pareja o expareja. Un promedio de 194 por año. Esos jóvenes van a ser los futuros padres, cabezas de familia. Y esos jóvenes tienen que sensibilizar sobre la prevención de embarazo en adolescentes y además sobre que los hombres dominicanos aprendan que el trabajo doméstico no es solo responsabilidad de la mujer, porque muchos conflictos matrimoniales que generan violencia también es porque el hombre cree que la mujer es su esclava y es el dueño de ella. Y si ya no le busca los zapatos y la media, el traje que le combina con la camisa y la corbata, tiene problemas. Los últimos datos sobre feminicidios en el país son los siguientes. Feminicidios de enero a mayo del año 2014. Feminicidios íntimos, 35. Homicidios a mujeres por conflictos sociales, 37. Homicidios a mujeres por delincuencia, 15. Total de víctimas, 87 mujeres. La Casa de Acogida en enero a mayo del año 2014 han recibido a 108 mujeres, 132 niños y adolescentes. Sin embargo, un 24% de mujeres de edades entre los 14 y los 49 años de edad han sufrido algún tipo de abuso o violencia. La violencia contra la mujer es ilegal en la República Dominicana desde el 1997, pero las creencias culturales arraigadas hacen la implementación de las leyes que protegen a la mujer que vayan muy por detrás de lo que establece la misma ley, hasta el punto de que la violencia contra la mujer se encuentra generalizada, a pesar del dolor y la desesperación entre las mujeres agredidas, sus familias y sus hijos. La erradicación de este tipo de violencia no es sencilla, porque depende de un cambio completo de paradigma en cuanto a la relación hombre-mujer dentro de la pareja, lo que implica un esfuerzo sostenido de educación y concientización de la población,
empezando desde la infancia, hablando y enseñando a los pequeños sobre igualdad de género con el objetivo de disminuir la discriminación contra la mujer. La discriminación contra la mujer se presenta de distintas formas en la República Dominicana. Iniciemos con los datos sobre la discriminación económica. Las mujeres recibimos menos dinero por hacer el mismo trabajo que los hombres y tenemos la carga casi exclusiva del trabajo dentro del hogar. El ingreso promedio mensual de las mujeres en el país equivale solamente al 79% del percibido por los hombres, y en la región América Latina y el Caribe, las mujeres ganan un 19% menos que los hombres por desempeñar las mismas funciones. Sin embargo, somos nosotras mismas las que no exigimos nuestros derechos y dejamos a que los hombres tomen las grandes decisiones en materia de políticas focalizadas hacia la mujer en la República Dominicana. Estos son los datos en el ámbito de capacitación y laboral. 62% de los estudiantes universitarios son mujeres. El 80% de las mujeres se gradúan con honores, pero la gran mayoría de los desempleados son mujeres. El desempleo femenino es de un 21.5%, más del doble del masculino, que se encuentra en el 10.1%. Y las mujeres jóvenes son las más afectadas por el desempleo, pues al año pasado el 39.3% de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad estaban desocupados. Y hay una discriminación que muy poco se aborda a través de los medios de comunicación. Y es que la misma mujer dominicana niega su propia identidad. Si en todos los demás países somos mujeres aceptadas, admiradas, elogiadas, ¿por qué en nuestro país tiene que ser tan difícil incluso conseguir un trabajo porque no tenemos el pelo lacio, que representa el estándar internacional de la belleza? Tener el pelo lacio ha sido generalmente la opción más recurrente por las mujeres dominicanas, debido a que el pelo rizo, considerado como malo, ha sido denigrado generación tras generación debido a la negación de nuestros propios orígenes africanos, siendo muchas mujeres señaladas, avergonzadas y discriminadas, aun cuando alrededor del 90% de las mujeres dominicanas tiene su cabello rizo. Prefieren entonces gastar sus más cuantiosas del presupuesto familiar para estirar el cabello, por un complejo social y de negación de nuestra propia identidad. Un trabajo que tienen pendiente los sociólogos, los psicólogos y los historiadores, debido a que la mujer dominicana necesita proyectar su verdadera belleza. Estos son algunos ejemplos del gran reto que tiene la sociedad dominicana de ir encaminándose a una sociedad más abierta, más plural, más igualitaria y también menos intolerante. Después de la pausa, ¿sabe usted lo que es la economía sumergida? Les tengo el dato. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular,
a tu lado siempre. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Y este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Economía sumergida. ¿Sabe usted qué es? Esta semana la Hemeroteca nos trae una mirada hacia ese tipo de economía que tanto nos afecta. Así que preste atención a este tema. En nuestro país nos conducimos a una sociedad tremendamente desigual, donde coexisten una economía moderna, integrada al mundo, competitiva, con otra informal, fuera del alcance del Estado e imposibilitada de crecer y de expandirse. Con el aproximadamente el 56% de la economía sumergida en la informalidad, nuestro país tiene una importante proporción de su Producto Bruto fuera de la supervisión del Estado. El problema de raíz, según algunos expertos, es la existencia de actividades difíciles de controlar. Sin embargo, otros atribuyen este fenómeno al exceso de intervención del Estado en la economía local. Es decir, muchos emprendedores y trabajadores simplemente no pueden ingresar a la economía formal porque esta supone un costo tan oneroso que resulta impagable para los individuos y los empresarios con bajos ingresos. Los sectores donde más abunda la informalidad son el de la construcción y los pequeños y medianos comerciantes. De igual modo, los vendedores ambulantes, para los cuales el costo de la formalidad de registrar sus emprendimientos es muy alto. Cumplir con todos los requisitos de la burocracia gubernamental es un dolor de cabeza. Pagar los altos impuestos y en muchos casos agravados por la corrupción de los funcionarios públicos les haría imposible tener un negocio rentable. Un país con una economía informal tan grande necesariamente distribuye de manera injusta la presión tributaria. La parte regulada y formal de la economía es la que soporta los ajustes fiscales y la fiscalización permanente, mientras que la parte informal maneja sus operaciones y ganancias sin efectos directos de la presión fiscal, salvo que aquella parte que tiene que ver con los gastos o consumos. Las principales vías se han convertido en centros de economía informal, originando cientos de empleos a dominicanos y haitianos que venden la más variada diversidad de artículos y productos. Esta práctica no es nueva, pero por la dejadez de las autoridades ha ido creciendo de manera exagerada. La economía informal o sumergida es un problema medular, pero la clase política no lo aborda. Y la sociedad tampoco le gusta mucho este tema cuando se habla de que hay que pagar más impuestos. Cuando regresemos, Luis H. Vargas nos explica el porqué de todo esto.
pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Este es tu país, sigue esperando por ti. Tu país que tiene todo y todo por descubrir. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Tenemos obsesión por los datos. Hay un término que a nivel internacional se está poniendo de moda y que en algunos informes también se destaca que es una problemática en la República Dominicana. La economía sumergida. ¿Qué es eso? Yo he invitado a Luis H. Vargas, investigador social y profesor de economía, economista y director del Departamento de Economía de la Universidad INTEC, para que me informe. Como yo tengo obsesión por los datos, don Luis H. Vargas, dígame, explíqueme. Primero, bienvenido al verificador. Siempre es un gusto tener la oportunidad de hablar con usted. Y me gustaría que iniciáramos hablando por eso. ¿Qué es la economía sumergida? Muchas gracias por la invitación, porque hoy usted me da la oportunidad de conversar, dialogar, pero acuérdese que yo le escucho y le observo a través de la televisión. Gracias por eso. Programas, modestia aparte, más interesantes que contamos hoy día en nuestra oferta televisiva. Gracias. Mire, ciertamente cuando hablamos de economía sumergida, hablamos de otras veces de economía oculta, economía informal, estamos hablando de términos, es decir, palabras que nos dan una idea de las cosas, pero en realidad no son conceptos, es decir, expresiones que nos dicen esencialmente de qué estamos hablando. Entonces, cuando se habla de economía sumergida, para que quede un poco más claro, estamos hablando generalmente de esas actividades económicas, ocupaciones laborales, dedicaciones al trabajo, que generalmente no están sometidas a la ley, a una normativa legal, jurídica, como también a una serie de procedimientos administrativos. Entonces, en ese sentido, pues, en República Dominicana conocemos, ¿verdad? De hecho, nadie nos tiene que decir que esa economía sumergida está relacionada, por ejemplo, con la prostitución, está relacionada con el juego, no este juego formalizado, sino aquí se juega de todo. A cualquier hora del día. Sí. Estamos hablando también de ese tipo de economía que está relacionado al hurto, ¿verdad? De, qué sé yo, de cualquier pieza, cualquier producto, cualquier activo, cualquier mueble, televisor, lo que sea, y después se vende. Mire, el negocio este de
de los teléfonos, de los llamados ¿Y el crimen organizado? El crimen organizado también iba a señalar todo lo que está referido al narcotráfico, que es muy sumamente importante. De hecho, en República Dominicana nosotros tenemos la ley 7202 que habla de la ley contra el lavado de activos, pero prácticamente ¿en manos de quién está? De la Dirección Nacional del Control de Drogas, pero que ese tipo de economía no solamente se refiere a la droga, sino se refiere también a cualquier negociación turbia, a cualquier negociación fuera de la ley. Aquí se hacen muchísimas negociaciones de compra y venta de activos, de inmuebles, de edificaciones, casas, que no ha mediado un negocio relacionado con el narcotráfico. Como también tenemos que señalar que es una economía sumergida, todos estos ingresos, ¿verdad?, que son percibidos a través de actividades comerciales, actividades industriales que no pasan por la Dirección General de Impuestos Internos. Aquí la evasión fiscal, es decir, el no pago de tributos y de impuestos corresponde a esa economía sumergida, y es inclusive el monto de no pago a las autoridades fiscales es mucho mayor que el negocio de narcotráfico, pero aquí el lavado de activos se ve con respecto al narcotráfico y no con respecto a la evasión de los impuestos. Esto es interesantísimo lo que ocurre en República Dominicana. Tú sabes que justamente yo quería señalarle y quería preguntarle, porque he visto que es un problema grave, precisamente por ese dato que usted acaba de dar, pero ¿por qué la economía sumergida o informal, o el término que se le quiera dar, no está ni en la agenda política ni en la agenda de los medios de comunicación, y estamos hablando de un hoyo que cada día es más grande? Lo que sucede es que muchas veces interpretamos los hechos, los fenómenos, los actores económicos a través de lentes que son muy tradicionales. Pero sin embargo, la economía informal es la economía dominicana. Entonces, todo lo vemos en función de lo que es formal, de lo que es legal, y no nos damos cuenta de lo que es la realidad. Pero eso que muchas veces es realidad no se quiere reconocer como realidad. Entonces nos llevamos de lo que está establecido formalmente y a partir de ahí comenzamos a pensar, a hablar, a discutir, cuando lo correcto es partir de la realidad. Por ejemplo, usted tiene el caso de los trabajadores. Veamos rápidamente. La mayor parte de los trabajadores dominicanos, la mayor parte no son asalariados. Oiga, la mayoría son trabajadores que se les denomina cuentapropistas o por cuenta propia, es decir, aquella persona que trabaja y a base de su labor recibe un ingreso, una remuneración. Estamos hablando del 44% estrictamente, ya por ahí. Si usted a eso le agrega trabajadores familiares, otros trabajadores que sencillamente no son computados, ya mayor parte de los trabajadores, más del 50%, no son asalariados. Ahora bien, de esos cuentapropistas por cuenta propia, los profesionales constituyen cerca del 1 o 1.5%. La mayor parte son esos que llamamos chiriperos, que es el motoconchista, el vendedor de yeniqueque, el que vende fritura, el que sencillamente le brinda un servicio a cualquier casa, ¿verdad?, para limpieza. Ahora bien, si a eso usted le agrega los trabajadores que están en lo que se denomina, digamos, el Banco Central, mal denominado, porque el Banco Central se ha equivocado en la denominación, en la categorización, considera informal, es decir, el Banco Central dice, mira, eso cuenta propista más a todos aquellos trabajadores que sencillamente están laborando en microempresas, es decir, que están entre 1 y 4 trabajadores, porque es menos de 5, o es 1, o es 2, o es 3, o 4 trabajadores, también lo que se considera informal. Pues ahí habría que agregarle aproximadamente 15 o 16%, es decir que ya con el 44% más 16%, estamos hablando del 60%, o sea, de cada 100 trabajadores, prácticamente 60 trabajadores o son cuentapropistas o trabajan en microempresas. ¿Es correcto también sumar en esa categoría de informar a los que son pensionados del Estado?
No, porque ya cuando usted está a nivel pensionado, ya usted está fuera del mercado de trabajo. Es decir, solamente se calcula aquellas personas que... Pero es que en este país nadie puede vivir de una pensión. Bueno, ellos hacen algún tipo de trabajo para pero poder lo que completar. no se sabe en República Dominicana, que nosotros tenemos más empleados de más de 65 años laborando en microempresas, teniendo su microempresa, que todos los trabajadores de zona franca. Eso es lo que le estoy señalando. Nosotros nos ocupamos por cerca de 120,000 trabajadores de zona franca, mal pagos, y no de aquellas personas que tienen más de 65 años, oiga bien, que para poder sobrevivir han montado su negocito. Eso es lo que le estoy explicando. O sea, eso es sin límite de edad, ¿verdad? Pero mientras estén ejerciendo una actividad, una labor, tienen un puesto de trabajo, un trabajo, y por eso reciben una remuneración, están en el mercado de trabajo. Pero también nosotros tenemos que considerar el servicio doméstico en ese sector informal, más lo que son, digamos, trabajadores, que yo diría hasta 50 trabajadores, usted encuentra aquí que la mayoría de las empresas son informales. ¿Por qué? Porque no pagan el impuesto sobre la renta, no pagan el ITEVIS, no se están inscritas en la seguridad social. En total, ¿a cuánto llegamos? Si comenzamos a calcular todos estos grupos, a cerca de 90% de los trabajadores. Oiga, o sea, el Código de Trabajo de República Dominicana fundamentalmente es un código de trabajo concebido para empresas de trabajadores asalariados formales, es decir, aquellos que sencillamente pagan el impuesto sobre la renta, aquellos que están en la seguridad social, empresas que están sometidas a toda una serie de procedimientos, no solamente municipales, sino también estatales. Pero entonces es un problema cultural. ¿Qué es lo que pasa? Aquí se fomenta ese tipo de economías, porque últimamente vemos el estilo del presidente Danilo Medina de visitar ciertas comunidades, y de una u otra manera eso es lo que se está fomentando, la economía informal. Yo creo que hay que recuperar la parte esencial. No importa si es formal o informal, lo importante es que la gente se dedique al trabajo, que la gente se dedique a vivir de su propio trabajo y de ese trabajo recibe un ingreso. Entonces, toda visita, toda acción que conduzca a contar con financiamiento, a contar con condiciones propicias para una actividad, no solamente en el campo, sino también en la ciudad, es bienvenida. Porque precisamente estas iniciativas que ha estado tomando el gobierno hay que saludarlas. Sí, pero de una u otra manera, don Luis, no se fomenta la desigualdad, porque hay gente que tiene una carga. Los que están formalizados tienen que hacer una serie de pagos que los que están informales no pueden hacerlo porque quiebra. Entonces, ¿no se fomenta una desigualdad? No, todo lo contrario. Cuando fomentamos el empleo, fomentamos que la gente trabaje en la agricultura, en la industria, en la artesanía o lo que sea, tratamos de evitar este proceso de polarización. Mire, el problema aquí no es del propio Estado como tal, el problema es que sencillamente hay un grupo, no todos, pero una gran parte de los empresarios que se han dedicado a la hora de repartir el pastel, ni siquiera darle el suspiro a los trabajadores, un bizcocho. Acuérdense, uno por lo menos le tocaba el suspiro, sí, pero ni el suspiro. Mire, aquí desde el 2000 hasta el 2013, de cada 100 pesos que se producía en términos de salario y beneficio, le tocaba en el 2000 a los trabajadores 63 pesos y 37 pesos le tocaba al capital. Pero ya en el 2013, oiga, hemos descendido a 23 pesos y se quedan los empresarios. Oiga bien, 100 menos 23, estamos hablando de 77 pesos. O sea, el reparto, oiga bien, que ha habido aquí de la renta, del ingreso, del trabajo, ha sido abrumadoramente a favor del sector empresarial. Nosotros ocupamos el puesto número 1 a nivel mundial, y este puesto número 1 a nivel mundial, lamentablemente, no es del que se habla. Pero no solamente, acuérdense, el ingreso, sino también el patrimonio, porque a la hora de nosotros ver quién es que tiene los terrenos, quién es que tiene las viviendas, quién es que tiene los edificios, quién es que tiene todos los activos, los inmuebles en República Dominicana, es todavía una ínfima minoría. Pero y ese discurso del sector empresarial, de la presión tributaria,
del problema de la informalidad, del hecho de que hay una competencia desleal, hasta con profesionales liberales que no tienen que estar pagando el ITEVIS y demás, y de la necesidad de regular o de cambiar el sistema o flexibilizar el sistema tributario. Entonces, con esos datos que usted está dando, se le cae el discurso. Bueno, yo no sé si se le cae o lo puedan levantar, pero estamos de acuerdo, ¿verdad? No es que haya oposición a la formalización de los puestos de trabajo. O sea, ¿por qué no podemos estar de acuerdo que se pague impuestos? ¿Verdad? Porque esos impuestos después hay que cubrir los servicios sociales. Tenemos que pensar en la seguridad social, porque un trabajador que sencillamente paga su seguridad social cuando llega, ¿verdad?, a cierta edad o sufre un accidente, pues hay un fondo para cubrir esa necesidad. O sea que en ese sentido hay coincidencia, ¿verdad?, en sentido general entre el empresariado, el gobierno, ¿verdad?, y otros sectores de la vida pública nacional, incluyendo los sindicatos. Ahora bien, el problema deriva que a la hora de repartir, ¿verdad?, esa renta, ¿verdad?, la mayor parte va al sector empresarial. Aquí tenemos salarios de miseria. El Correcto. Salario mínimo es un salario de miseria, más alto que lo paga la gran empresa. Es de 11.900 pesos. Que no cubre la canasta Oiga, básica. la canasta familiar está en 37.000 pesos, aquí en Santo Domingo, a nivel nacional cerca de 26.000 pesos. Esa es la más alta. Oye, entonces así no podemos sobrevivir. El salario cotizable de la seguridad social no llega a 15.000 pesos. O sea que está por debajo tanto del costo de la canasta en el Gran Santo Domingo como a nivel nacional. Y eso en todos los sectores. Aquí el salario real promedio ha caído desde el 25 al 35% en promedio, más de un 25%, en el sector turístico más de un 35%. Es decir, que un trabajador del sector del turismo, hoteles, bares y restaurantes, que ganaba 100 pesos en el 2000, lo que tiene realmente para comprar hoy día es cerca de 65 pesos. Eso es una cuestión escandalosa. Sin embargo, los ingresos del negocio turístico han aumentado de manera desorbitante. No es que no tengan ganancias, pueden seguir continuando obteniendo ganancias, pero esto no puede continuar. El sector patronal no tiene informaciones correctas, está difundiendo informaciones incorrectas, así como también difundió informaciones incorrectas sobre el caso de la cesantía. Porque, modestia aparte, me he dedicado un tiempecito a investigar y a trabajar no con la finalidad de denostar, criticar, sino arrojar información. En ese sentido es una línea, una conducta que también tiene la presente administración, de que se den informaciones ciertas, por lo menos a nivel general, aunque sabemos que algunos organismos, por determinadas razones, pues sencillamente no han estado ofreciendo, ya sea razones metodológicas, ¿verdad?, de cálculo, las informaciones correctas, como esa que le dije del Banco Central, que no puede considerar informal a los trabajadores cuenta propista y de empresas de menos de 5 trabajadores, porque hay una gran cantidad de micro, pequeñas y medianas empresas en República Dominicana que no pagan el impuesto sobre la renta, no pagan el ITEVIS, no están en la seguridad social, que en cualquier parte del mundo se les consideraría como informales. ¿Por dónde anda el porcentaje de la evasión fiscal? Mire, yo creo que la evasión, porque este es un tema que ya lleva más de 20, 25 años sobre la palestra. Yo estimo que está en total en cerca de 7-8% del 7-8% PBI. del Para PBI. que usted tenga una idea, si tenemos un PBI de 2,7 billones de pesos, es millón de millones, estaríamos hablando de que sencillamente el 1% son 27.000 millones. Es decir, que si usted lo multiplica por 8, estaríamos hablando de más de 200.000 millones de pesos en República Dominicana. Dios mío. Mire, con la evasión fiscal, oiga bien, este país no tiene problema desde el punto de vista presupuestario para emprender los principales programas y políticas sociales en República Dominicana. Aún con la corrupción. Bueno, la corrupción no es un gravísimo problema, que no podemos estar de acuerdo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista económico. Pero el problema no es la corrupción. De hecho, la evasión es una expresión de evasión fiscal. Pero recuerde, no solamente la evasión, el no pago de los impuestos a las autoridades de acuerdo a lo que establece la ley. El problema también aquí es de omisión fiscal. Omisión es
Por ejemplo, si usted construye una carretera, ¿verdad?, en la región este de República Dominicana, donde se puede multiplicar el valor por 10, hasta por 100, después resulta que no se paga un solo centavo. Sin embargo, ¿quién fue beneficiario de esa construcción de una autopista? ¿Quién era propietario del suelo? Aquí no le cobramos impuestos. Como también tenemos el caso de la ilusión, que está muy relacionada con los denominados gastos fiscales, es decir, que yo puedo aprovechar algunas figuras impositivas para no pagar y sencillamente colarme a través de una ventaja. Don Luis, déjeme hacer una pausa porque justamente yo quiero que usted explique un poquito más eso. ¿Cuáles son las formas más comunes de evasión fiscal en la República Dominicana? Hacemos una pausa y regresamos con Luis H. Vargas. Y yo dije, yo voy a curarme, porque aquí está papá Dios conmigo. Si el cáncer es detectado, diagnosticado y tratado en su etapa inicial, aumentan por encima de un 90% las posibilidades de sobrevivencia. Se puede sobrevivir. Y cada vez más mujeres diagnosticadas en el mundo logran vencer la enfermedad. Hagámoslo con fe, con voluntad, con alegría. Señores, pero ¿para dónde que vamos? Bueno, que lo decía Dardo. En el sur, este es tu país, solo esperando por ti. Tu país lo tiene todo y todo por descubrir. Más que playas y montañas, alegría y corazón. Donde quiera que tú vayas, disfrutas con pasión. Donde quiera que tú vayas, todo es música y sabor. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Conoce tu país. Ministerio de Turismo. Turismo para todos. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Luis H. Vargas está con nosotros. Estamos hablando sobre economía sumergida, que es lo mismo que economía informal. Y se quedó una pregunta en el aire pendiente. ¿Cuáles son las distintas formas de evasión fiscal que existe en la República Dominicana? Bueno, en primer lugar se evaden todas las figuras impositivas. Yo prestaría atención fundamentalmente al impuesto sobre la renta, y dentro del impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la renta relacionado con las ganancias empresarias. Ahí que tenemos el gravísimo problema. Recuerdo yo que a principios de los años del decenio, de los primeros años de este siglo, el Fondo Monetario Internacional, en uno de los convenios que hizo con República Dominicana, estableció como criterio de desempeño estructural. ¿Qué significa eso en la jerga económica? Que si no se cumple, automáticamente se cae el acuerdo con el fondo. ¿Por qué hizo el fondo? El fondo se hizo el loco, se hizo el tonto. Y aquí debimos de haber, hace muchísimos años,
haber aplicado una reforma tributaria fiscal que atacara de manera ya definitiva la evasión, la fuga, el no pago de los impuestos. Entonces, esto se olvidó, la siguiente carta se fue sacando y ya ni si hablamos de un pacto, que es muy correcto llamar a un pacto fiscal, que es el que ha llamado el gobierno, ¿verdad? Aunque todavía no tiene fecha, se supone que sea para el próximo año, donde de una manera u otra va a haber que tocar el tema. Si nosotros, aquí se pagar impuestos, si aquí en este país, pero no me quiero, digamos, desviar del tema, desviar, sí, pero resolviéramos el caso de la energía eléctrica, sí, y también el caso del Banco Central. Mire, este país no tiene problema desde el punto de vista de reparto. Muy bien, vamos a seguir con esa conceptualización. ¿Cuáles son esas formas? Sí. Sencillamente, esa es la más elemental, usted tiene que pagar una determinada suma, ¿verdad? Una empresa no la paga. Ahora bien, lo que no se dice, y es que está relacionado con nuestro tema, que eso es lavado de activos. Y ha pasado desapercibido en República Dominicana, porque no se establecieron las sanciones del lugar, que cuando se aprobó la primera versión, que tenía que ser sencillamente de la ley promulgada por el presidente de la República de esa época, que era Hipólito Mejía, una cosa increíble ocurrió en República Dominicana, que lo que había aprobado el Congreso sencillamente fue transformado y se puso a firmar al presidente de la República una ley diferente a la aprobada por el Congreso. O sea que esa ley que motivó tanto Darío Gómez al principio fue otra cosa. Se echó para atrás, porque lo que firmó el presidente fue una ley muy diferente a la que promulgó el Congreso. ¿Con qué finalidad se hizo ese cambio? Para sacar de la ley original que la evasión de impuestos, concretamente relacionados con el pago de impuestos por obtención de ganancias de parte de las empresas, no se calificara como lavado de activos. Y hay que señalar que un famoso historiador en República Dominicana, que ha recibido todos los premios habidos y por haber, se dedicó a través de un periódico nacional a hacer una campaña en contra de esa ley. Y después todo eso quedó en el olvido. En el olvido, ahí sí, no se estableció quiénes fueron los responsables y se echó para atrás. No. El no pago de impuestos en cualquier parte del mundo no es un delito, es un crimen. En Estados Unidos siempre uno, acuérdese, Al Capone lo agarraron preso, sí, no fue por el crimen, estrictamente, sí, sino por el no pago de impuestos. Entonces, si no se paga impuestos, no hay desarrollo. No hay desarrollo, porque imagínese usted, ¿cómo vamos a promover las actividades productivas? ¿Cómo vamos a garantizar salud, educación? ¿Cómo vamos a garantizar sencillamente el transporte si no se cuentan con los recursos disponibles? No se trata de aumentar los ingresos, los impuestos, sino impuestos que posteriormente sean sencillamente revertidos no solamente a la población en general, sino también a las mismas empresas. O sea, nosotros no podemos creer que en República Dominicana, si no nos dedicamos a la construcción de viviendas, de puertos, carreteras, avenidas, escuelas, hospitales y todo eso, este país va a avanzar, va a prosperar, no de modo alguno. Pero si no se cobra impuestos, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Sencillamente endeudarnos. Don Luis, el narcotráfico tiene una gran presencia dentro de la economía informal. Es una economía informal. Es una economía sumergida, es una economía oculta, es una economía ilegal, porque sencillamente por eso se habla de que en República Dominicana contamos con una ley, ¿verdad?, contra el lavado de activos, específicamente contra esta actividad que es de tráfico de drogas y digamos ilícitas. Bien, entonces República Dominicana indudablemente tiene un enorme peso. Aquí hay una serie de transacciones que se están haciendo, eso se puede más o menos detectar a través de la balanza de pago en lo que es la partida errores y omisiones. Para que usted tenga una idea, en el 2012 hubo una entrada de cerca de 455 millones de dólares en que no hubo una justificación, una clarificación. Esos 455 millones de dólares fueron dólares que vinieron del extranjero. Muy bien, pero ¿y a los gobiernos
tienen que hacerse la vista gorda porque les ayuda un poco a sostenerse. Bueno, aquí en República Dominicana tenemos que reconocer que ciertamente el narcotráfico ha contribuido a que la tasa de cambio no sea mayor. ¿Por qué? Porque si no hubiera entrado esos benditos dólares, aquí hubiera habido mayor presión. Y el desarrollo inmobiliario. También eso se expresa, ¿verdad? Porque esas son las formas, ¿verdad? Pero no solamente el narcotráfico, es lo que estoy señalando. Puede ser el juego, puede ser la prostitución, puede ser el no pago de impuestos. Sencillamente se hace transacciones para compra de edificios, se hacen sencillamente transacciones a través sobre todo de los negocios en que se maneja mucha liquidez. Es decir, que estamos hablando de todos esos negocios relacionados con venta de vehículos, en el caso de los supermercados, el caso también de las bancas de apuestas, qué sé yo, hasta los mismos juegos de gallo, todo eso. O sea que las estaciones de combustible, todo aquello en que supermercados, ¿verdad? Que diariamente hay mucha gestión de dinero líquido, se presta para el lavado. Mire, don Luis, y la prostitución, que he visto que ahora en el Mundial de Fútbol a las trabajadoras sexuales el gobierno le ha dado ciertas facilidades y entidades bancarias también le han dado unos aparatos para que ellas puedan cobrar con tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? ¿Eso se está midiendo en el PIB? Sí, hay países ya que están sencillamente incorporando la prostitución como parte de los servicios, que es parte de la producción nacional, del Producto Bruto Interno. Usted y yo, ¿verdad? Como la mayoría la gran mayoría, la inmensa mayoría de los televidentes, estamos en desacuerdo con este tipo de actividad que consideramos que no es digna. Claro. O sea, es un irrespeto a la mujer, porque generalmente es la mujer que se comercializa, ¿verdad? Su cuerpo. Pero eso no quiere decir que tengamos esa realidad y que hay transacciones, inclusive de servicios, inclusive tarifas que son establecidas de acuerdo a los servicios brindados, ¿verdad? Por la mujer al cliente en general, pero también tenemos una prostitución de carácter masculino en República Dominicana. De hecho, el turismo, no todo el negocio turístico, algunos nichos difunden a nivel internacional el turismo sexual. Sí, el turismo sexual, que es a través del internet. Pero ciertamente debiéramos de computar en el Producto Bruto Interno, en el caso de los servicios, este tipo de servicio corporal. ¿Por qué? Porque hay una transacción monetaria, es decir, de dinero, donde hay trabajadores, hay empresarios también, en que pagan a esos trabajadores, a esas trabajadoras, mejor dicho, y se quedan con la ganancia. Eso sencillamente debiera de tabularse. En República Dominicana es una actividad que no está incorporada oficialmente, ¿verdad? Y creo que debemos, inclusive para poder... Pero no es ilegal ejercer la prostitución en la República Dominicana. Lo ilegal es los proxenetas. Sí, pero ahí hay una frontera. Sin duda. ¿Usted me entiende? Sí. O sea, como que no está debidamente esclarecida, ¿verdad? Porque entonces el proxenetismo, ¿verdad? El lavado de activos está incorporado, duda, digamos, en nuestra ley, ¿verdad? Pero sin embargo, estamos hablando de esa trabajadora sexual en que ha sido contratada por ese proxeneta y también el cliente. Acuérdese que en otros países no solamente va presa la prostituta, sino también quien compró el servicio, y de hecho, ¿verdad? Muchas veces policías infiltrados, ¿verdad? Como clientes para lograr apresar, ¿verdad? Y poder corregir este problema, sencillamente se prestan a eso. Entonces ya con la prueba en la mano se produce el apresamiento. Es un problema muy legendario. Pero los Yo países recuerdo están en regulando. la calle 42 Sí. en New York hace muchísimos años, ¿verdad? Ajá. Muchos años que no se puede decir aquí. Por ejemplo, usted veía las prostitutas en la calle 42. No solamente ahí había un sinnúmero de tiendas que se habían especializado en la venta de productos relacionados con satisfacciones sexuales, sino también prostitutas. Pero ya usted no ve esta prostitución en la calle 42. Por ejemplo, en el caso de Francia, en París hay zonas que están sencillamente habilitadas para el ejercicio de este tipo de... La zona de tolerancia. Asimismo en Holanda hay otra zona, ¿verdad?, que no son tan oficiales en el caso de París. Yo lo que quiero saber, si el volumen Vicente, económico es tan elevado como para que
en esas legislaciones se decidan a regular. Sí, yo creo que todo eso debiera de legalizarse, transparentarse, ¿verdad? Y sencillamente proceder y nosotros buscar una solución de que todos estos trabajadores, ya sea mujeres como hombres, busquen ocupaciones más dignas, porque muchas veces, oiga, es la miseria. O sea, yo no digo que no haya personas que negocian a diferentes niveles, pero cuando usted analiza el perfil de una prostituta, es una mujer que no tiene trabajo, una mujer que quiere sencillamente mantener su familia, una mujer que quiere construir su casa para sus hijos, lograr que sus hijos se eduquen, inclusive hasta poder contribuir a la subsistencia de sus padres. O sea, es un drama, como también es un drama humano cuando usted obtiene información en las condiciones miserables de sometimiento, ¿verdad? Pero yo no soy experto en eso, ¿verdad? Ese no es mi tema de investigación, pero soy sensible al sufrimiento, quiero ser sensible al sufrimiento humano, y en este caso a la mujer. Y nosotros es una vergüenza nacional. Sí. No solamente el ejercicio, los niveles de ejercicio de la prostitución en República Dominicana, sino a nivel internacional. Sin duda. República Dominicana, acuérdese, de las 5 líneas de tráfico de mujeres con esta cuestión de la prostitución, nosotros estamos inscritas en 2 grandes avenidas a nivel mundial. Pocos países han logrado eso. O sea, República Dominicana es increíble en los primeros puestos, como por igual, en el mismo caso del ritmo. Sí. Ningún otro país había logrado poner a bailar el mundo entero. Con 2 ritmos nosotros lo hemos logrado a través de la bachata merengue y el merengue. La bachata. Usted tiene, por ejemplo, los argentinos, el tango y punto. Y así sucesivamente. Pero es que esto es un país especial. Sí. Tenemos 2 vírgenes, 3 padres de la patria, 2 independencias. Esto es un país especial. Necesitamos conciencia fiscal. Claro, y de hecho hay un programa impulsado por la Dirección General de Impuestos Internos alrededor de esta educación, capacitación fiscal, porque tenemos problemas. De hecho, es bueno que se sepa, ¿verdad? Un poco dando las informaciones, porque es sobre datos, ¿verdad? Sí. Que, para que usted tenga una idea, hay 300,000 informales que le están vendiendo a cerca de 15,000 empresas. Ajá. Y de hecho, estamos hablando de que más de 3,000 millones de pesos provienen de lo que se recauda de impuestos sobre la renta de los informales. No es que no paguen impuestos. Lo que sucede es que hay que tener mucho cuidado. Hay exenciones fiscales en República Dominicana para los que estén por debajo de 35,000, 36,000 pesos, porque eso es lo que consideran las autoridades fiscales, que es lo que puede garantizar el acceso a una canasta básica. Entonces, aquí la mayoría de los trabajadores informales, inclusive gran parte de las microempresas, no logran registrar ingresos por 35,000 pesos. Este es un país que vive en la pobreza, este es un país que vive en la miseria, este es un país que necesita de manera urgente, sencillamente poner en primer plano la redistribución del ingreso nacional. Esto no puede continuar con salarios miserables, con salarios tan pobres. Y los empresarios tienen que saber eso porque se les ha entregado las informaciones. Aquí no es verdad que nosotros tenemos problemas de competitividad, de que porque estamos pagando altos salarios, pero por Dios, aquí lo que está pagando es salario de miseria. ¿Y por qué ellos quieren modificar el código? ¿Para ganar más? Bueno, hay una tendencia, ¿verdad?, empresarial, de no todos los empresarios, pero sí una parte importante de lo que quiere aumentar su rentabilidad. Entonces eso es una competitividad espuria. No, completamente. Y, ¿verdad? Y además que niega derechos y conquistas laborales en República Dominicana, que no se puede aceptar, y esa es la posición, creo, correcta también del presidente de la República, así como también del actual gobierno. Eso no quiere decir que no pueda haber algunas cuestiones que haya que sencillamente reformar. Creo que tenemos que reformar el sistema financiero, el sistema fiscal, el sistema también laboral, el sistema productivo. Hay una agenda muy amplia. Lo importante es que avancemos en el sentido positivo. Luis H. Vargas, gracias. Siempre es un gusto hablar con usted. Ya yo tengo una panorámica y sé que los amigos televidentes también de lo que es la economía sumergida o informal, y ojalá que estos temas sigan divulgándose a través de los medios de comunicación, porque vemos que es un grave problema, sin duda. Gracias. Muchas gracias a usted.
Amigos, gracias por acompañarnos esta semana en El Verificador. Recuerden que seguimos en contacto a través de nuestra página web, elverificador.com. Yo solamente les presento los datos. Usted es dueño de las opiniones. Hasta la próxima semana.